Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo ¿Por qué uno se apega a su personalidad o carácter? Basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. Una de las ataduras más sutiles y profundas del alma condicionada no es únicamente el apego a los objetos materiales, al cuerpo físico o a las relaciones externas, sino el apego a la propia personalidad, al carácter, a la idea de quién soy yo. Este apego suele pasar desapercibido porque se presenta como algo legítimo, necesario e incluso virtuoso. Sin embargo, desde la perspectiva de la conciencia de Krishna, este apego constituye una forma refinada de identificación material que mantiene al ser vivo atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte. Srila Prabhupada explica que el problema fundamental de la existencia material es la falsa identificación. Pensar que uno es el cuerpo, la mente o la combinación de cualidades psicológicas que conforman el yo material. La personalidad condicionada, forjada por las modalidades de la naturaleza material, se convierte así en una prisión invisible. Este ensayo busca analizar por qué el ser humano se apega tan fuertemente a su personalidad o carácter, cuáles son las raíces filosóficas de este apego, y cómo el proceso de Bhakti Yoga permite trascenderlo sin destruir la individualidad espiritual del alma. La falsa identificación como raíz del apego. Srila Prabhupada enseña reiteradamente que el alma espiritual, Atma, es distinta del cuerpo y de la mente. Sin embargo, debido a la influencia de Maya, el ser vivo se identifica con los elementos materiales. Yo no soy este cuerpo, pero debido a la ignorancia, el alma condicionada piensa, yo soy este cuerpo. La personalidad material se construye a partir de esta falsa identificación. El carácter, las preferencias, los miedos, las reacciones emocionales y los patrones mentales surgen de la interacción entre el alma y las modalidades de la naturaleza material, las gunas. No obstante, al ignorar esta distinción, el ser vivo llega a pensar, esto soy yo. Este error ontológico genera apego porque defender la personalidad material equivale a defender la propia existencia. Cualquier amenaza a esa identidad psicológica se percibe como una amenaza al yo. La personalidad como producto de las modalidades de la naturaleza. Según el Bhagavad Gita, todo comportamiento material está gobernado por las tres modalidades: bondad, sattva, pasión, rayas e ignorancia, tamas. Srila Prabhupada explica que el carácter moral, la inteligencia, las emociones y la forma de relacionarse con el mundo son el resultado directo de estas modalidades actuando sobre la mente. Por lo tanto, la personalidad material no es algo fijo ni eterno, cambia de una vida a otra y aún dentro de una misma vida. Sin embargo, el ser vivo se apega a ella porque desconoce su naturaleza temporal. Este apego se fortalece cuando la personalidad recibe validación social, éxito o reconocimiento. El ego falso y la construcción del yo. Srila Prabhupada define el ego falso, Ahankara, como el principio mediante el cual el alma se identifica con lo que no es. El ego falso declara, yo soy inteligente, yo soy tímido, yo soy fuerte, yo soy así y no puedo cambiar. Estas afirmaciones no describen al alma sino a la mente condicionada. Sin embargo, el ego falso se apega a ellas porque le otorgan una sensación de control y continuidad. El carácter se convierte entonces en una narrativa que el ego necesita sostener para sentirse real. Desde esta perspectiva, el apego a la personalidad no es amor propio genuino, sino miedo a la disolución del ego falso. El apego al carácter como mecanismo de defensa. Srila Prabhupada explica que el ser vivo en el mundo material vive en un estado constante de inseguridad. Para compensar esta inseguridad construye una identidad psicológica estable. El carácter funciona como un refugio. Así soy yo, así actúo, así pienso. Este apego se intensifica cuando el carácter ha sido moldeado por experiencias dolorosas. La persona se identifica con sus heridas, sus reacciones defensivas y sus patrones emocionales. Aunque estos patrones generen sufrimiento, resultan familiares y lo familiar suele ser preferido a lo desconocido. Desde el punto de vista espiritual, este apego impide la transformación, ya que el devoto puede confundir autenticidad con rigidez del ego. La ilusión de la individualidad material. Un error común es pensar que soltar el apego a la personalidad implica perder la individualidad.
Srila Prabhupada refuta firmemente esta idea. Él enseña que la individualidad espiritual es eterna, mientras que la personalidad material es una sombra distorsionada de esa individualidad. En el mundo espiritual, cada alma tiene una identidad única en su relación con Krishna. Sin embargo, esa identidad no está basada en el ego, sino en el servicio amoroso. El problema no es la individualidad, sino la identificación con una versión material y temporal de ella. El carácter como obstáculo de la práctica devocional. Srila Prabhupada señala que uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual es la resistencia interna al cambio. El devoto puede incluso justificar su apego al carácter diciendo: este es mi servicio, esta es mi naturaleza, así me hizo Krishna. Pero Srila Prabhupada aclara que lo que debe ser purificado no es el alma, sino la mente condicionada. El apego al carácter impide la humildad, dificulta aceptar corrección y bloquea el proceso de rendición. El verdadero avance espiritual comienza cuando el devoto está dispuesto a cuestionar su propia personalidad material a la luz de la Shastra. Bhakti Yoga, trascender sin reprimir. Srila Prabhupada nunca promovió la represión psicológica. Él enseñó que el Bhakti Yoga transforma gradualmente la conciencia. A medida que el devoto se ocupa en el servicio devocional, el apego a la personalidad material se debilita de forma natural. El proceso de cantar el santo nombre, escuchar el Bhagavatam y servir a los devotos purifica la mente. Entonces el carácter deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta al servicio de Krishna. El desapego verdadero, identificación con el ser eterno. El desapego auténtico no consiste en negar la personalidad, sino en dejar de identificarse con ella. Srila Prabhupada enseña que la verdadera identidad del alma es sirviente eterno de Krishna, Shivera Swarupa Jaya Krishnera Nityadasa. Cuando esta identidad se vuelve central, la personalidad material pierde su poder. El devoto puede usar sus cualidades, temperamento y habilidades sin apego, sabiendo que no son él, sino instrumentos temporales. La libertad que surge al soltar el apego al yo. Paradójicamente, cuando uno deja de aferrarse a su carácter, experimenta mayor libertad interna. Ya no necesita defender una imagen, reaccionar automáticamente ni justificar sus defectos. Esta libertad es un síntoma de conciencia espiritual. Srila Prabhupada explica que la verdadera paz surge cuando el ser vivo actúa desde su identidad espiritual y no desde la mente condicionada. Conclusión. El apego a la personalidad o carácter es una de las formas más sofisticadas del ego falso. Surge de la ignorancia sobre la verdadera identidad del alma y se mantiene por el miedo a perder el sentido de existencia. Sin embargo, como enseña Srila Prabhupada, este apego no es inevitable. Mediante el proceso de conciencia de Krishna, el devoto aprende a distinguir entre el alma y la mente, entre la individualidad espiritual y la personalidad material. Al hacerlo, no pierde su identidad, sino que la recupera en su forma original, la de un sirviente amoroso del Señor Supremo. La liberación comienza cuando uno puede decir con convicción: no soy este carácter, soy el alma eterna al servicio de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.